No, vamos a continuar. Nos acompaña entonces el doctor Ricardo Cardona. El doctor es patólogo con entrenamiento en hematopatología y citometría de flujo. Y nos acompaña con su charla Hematopatología en enfermedades reumatológicas. Gracias, doctor. Con el mouse, perfecto. Que se ve mejor con el mouse. Ok, voy a poner esto por aquí. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias pues, por asistir. Sé que el tema de patología no es el más taquillero, sobre todo cuando uno es médico patólogo. Y eso pues se agradece mucho porque son realmente pues, esfuerzos que tratamos de hacer, de entender muchas de las cosas que ha quedado en nuestra mente como esquemas, ¿cierto? La medicina que aprendemos es esquemática, sobre todo cuando somos clínicos. Aprendemos función hepática, función medular, función de muchos órganos a través de esquemas, pero realmente nos cuesta enfrentarnos a la morfología real porque pues nunca hemos estado expuestos a ellos. Lo que más nos hemos acercado es una clase de histología en segundo semestre que ya olvidamos. Entonces, trataré pues en lo posible de ser un poco explícito con las gráficas que voy a mostrar para que aquellos médicos pues, que no han manejado la patología como una de sus áreas fuertes, pues entiendan, ¿cierto? Cada una de las cosas que vamos a decir. Las enfermedades hematológicas en reumatología son muchas, realmente son dos especialidades que están completamente entrelazadas debido precisamente a esa activación inflamatoria persistente en el tiempo que lo que va a hacer es generar células que van a pasar a división celular indefinidamente y que posiblemente van a terminar haciendo alguna mutación que nos va a llevar a una lesión maligna, sea linfoide o no linfoide, o cualquier otra enfermedad que sea inflamatoria aguda, derivada precisamente de toda esa respuesta inflamatoria de las enfermedades, ¿cierto? Entonces, digamos que es bastante importante pues como esas dos áreas. Me he dedicado a la hematopatología desde hace ya 8 años y verdaderamente vemos bastantes enfermedades hematológicas ligadas a las enfermedades reumatológicas. Traté pues de traer dos enfermedades no las más significativas, pero sí de una importancia clínica grande, que es una es el síndrome hemofagocítico, y vamos a hablar también un poquito de la leucemia de linfocitos grandes granulares, ya que en los pacientes adultos pues puede ser una de las complicaciones que pueden surgir a través, después de una enfermedad reumatológica, ¿cierto? ¿De dónde es que paso? Del mouse. Bueno, entonces antes de comenzar pues, con esta diapositiva, lo que quiero decir es que, pues, como lo decía el doctor Juan Camilo, para nosotros en patología es fundamental la historia clínica, ¿cierto? Realmente las especialidades de diagnóstico como la radiología y la patología, pues somos algunas especialidades que somos integradoras, ¿cierto? Tratamos de tomar todo el espectro clínico que tiene el paciente, que siempre va a ser dado pues, por ustedes como médicos clínicos, y nosotros trataremos de hacer una integración, de ver que esas manifestaciones clínicas que tiene el paciente las podamos verificar en un tejido, ¿cierto? Como le digo a los estudiantes de patología de los semestres básicos, la patología no es más que la representación histológica de la enfermedad, entonces no nos tiene por qué generar pues como angustia el no entenderla. El síndrome hemofagocítico entonces es una entidad que se genera de un estado de hiperactivación inmunitaria, ¿cierto? Es una entidad que es rara y que pues, es potencialmente mortal, entonces por eso es bastante importante tenerla como presente dentro de nuestros diagnósticos diferenciales. Es una enfermedad que se asocia no solamente a entidades reumatológicas, ¿cierto? También se asocia a alteraciones reumatológicas, puede tener también asociaciones con infecciones, con algunas malignidades e incluso con alteraciones genéticas como el
síndrome linfohistiocytario familiar, ¿cierto? Entonces, digamos que es una enfermedad que hay que tener en cuenta porque al ser tan rara y tan desconocida, a veces puede enmascararse con muchas de nuestras enfermedades que cotidianamente vemos. Cuando nosotros en patología recibimos entonces una muestra, ya sea de médula ósea, de ganglio linfático, una sangre periférica, en fin, cualquiera de las muestras que vamos a analizar, pues nosotros tenemos que preguntarnos siempre, o sea, la pregunta clave es, ¿estamos frente a una enfermedad neoplásica o una enfermedad reactiva? ¿Cierto? Esas son las dos preguntas que siempre nos tenemos que hacer. Y la verdad es que a veces la pregunta clínica que ustedes nos generan a nosotros pues es muy específica. Es decir, mando una médula ósea porque deseo descartar un síndrome hemofagocítico, pues la pregunta es clara, ¿cierto? Pero cuando no hay tanta claridad, ¿cierto? Paciente con leucopenia, eso nos puede dar un montón de posibilidades. Entonces a veces la pregunta clínica, cuando desde lo clínico no es tan claro, quizás para la patología tampoco sea tan clara. Entonces es importante que entendamos que el síndrome hemofagocítico, pues lo que vamos a tener es una disfunción de las células NK. Esa disfunción se va a presentar de dos posibles maneras. Una es que sea algo genético, ¿cierto? En las que los pacientes tienen una alteración genética de nacimiento que va a hacer que esas células NK fallen en su función, ¿cierto? Pero también podemos tener disfunción de las células NK secundarias a un trastorno inflamatorio que está haciendo que esas células adopten una función inespecífica o una función más bien limitada precisamente por ese entorno inflamatorio que lo está favoreciendo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar cuando tenemos la disfunción de las células NK? Vamos a tener una depresión de la actividad citotóxica que es mediada principalmente pues, por la interleuquina 6. Esa depresión de esa actividad citotóxica, es decir, nuestros linfocitos NK, pues no van a tener la posibilidad de tener una actividad citotóxica normal. Y básicamente se produce porque hay una disminución en la expresión génica pues de la perforina y la granzima, pues que son esas sustancias que son las que definitivamente van a generar la lisis frente a una infección o frente a una reacción inflamatoria. Esta disminución en la expresión de la perforina lo que va a hacer es que va a producir una interacción prolongada de esos linfocitos citotóxicos con la célula presentadora de antígeno, lo cual va a generar una tormenta de citoquinas proinflamatorias. Entonces es como el linfocito citotóxico tiene una interacción con la célula presentadora de antígenos, pero realmente él no es capaz de producir la lisis debido a que sus gránulos no están funcionando adecuadamente, y lo que va a hacer es que esa célula presentadora de antígenos va a empezar a generar muchas más citoquinas, que lo que van a hacer es generar una tormenta de citoquinas que van a poner al paciente en un entorno inflamatorio que incluso lo podrá llevar a la muerte, ¿cierto? Dentro de los criterios diagnósticos, ¿cierto? Siempre intentamos, sobre todo en reumatología, tener criterios para todo, ¿cierto? Y eso es lo que realmente nos pasa. A veces las enfermedades son tan heterogéneas que tenemos que llenarnos de motivos para poder diagnosticarlas. Entonces, realmente para poder hacer el diagnóstico de un síndrome hemofagocítico necesitamos por lo menos 5 de 8 criterios. Aquí pues los tenemos, ¿cierto? La fiebre prolongada, la esplenomegalia, tener citopenias, hipertrigliceridemia, hipofibrinogenemia, hemofagocitosis, ya sea pues en médula ósea, en ganglio linfático o en el ganglio, es decir, en alguno de los tejidos que contengan pues los hemofagocitos, y poder determinar si hay actividad NK baja o nula, y la hiperferrinitinemia. Pero si uno mira estas posibilidades diagnósticas, hay un montón de enfermedades que la podrían producir, ¿cierto? Unas citopenias disminuidas se pueden producir por muchas enfermedades. Es decir, si nosotros miramos específicamente esos criterios, no son específicos de ninguna enfermedad como tal.
Entonces, la sospecha clínica aquí se convierte pues en una de nuestras herramientas más importantes. Traje entonces un caso clínico para poder mostrar desde el punto de vista patológico pues lo que evaluamos, y es un paciente masculino en la segunda década de la vida con un cuadro de 4 meses de evolución consistente en fiebre intermitente, artralgias, artritis simétrica de pequeñas articulaciones y había presentado odinofagia. Inicialmente el cuadro era muy bizarro, quizás fue evaluado por reumatología, quien dijo pues había una sospecha clínica de los médicos clínicos que decía pues posiblemente sea una enfermedad de Still. Sin embargo, cuando reumatología lo vio, dije no cumple criterios completos para una enfermedad de Still. Y era un paciente que adicional pues tenía esplenomegalia, tenía una hemoglobina, entonces ya vimos que empieza con algunos de los criterios que ya mencionamos: esplenomegalia, hemoglobina de 11,8, un hematocrito pues acorde a la hemoglobina, unas plaquetas de 100.000, leucocitos de 7.700 y unos neutrófilos de 2.233. La ferritina estaba pues elevada por encima del límite y tenía también una hipertrigliceridemia pues ligeramente por encima de lo normal. Las transaminasas y las bilirrubinas pues eran normales. Entonces, aunque tenía algunos criterios para un síndrome hemofagocítico, pues no cumplía como con todos los criterios que necesitamos. Entonces, como les decía, pues la sospecha clínica era pues una enfermedad de Still versus una linfohistiocytosis hemofagocítica, y pues deciden tomar una biopsia de médula ósea. Entonces aquí pues trataré pues, de mostrar un poco más claro pues para que lo entiendan. Cuando a nosotros nos llega al laboratorio una muestra pues, hematológica, nosotros tenemos que, como les decía inicialmente, pues hacernos una pregunta clínica de ¿es algo reactivo o es algo neoplásico? ¿Cierto? Y para nosotros es fundamental todo lo que ustedes nos cuenten en la historia clínica. Hay laboratorios de patología en las que vamos a estar ligados a una clínica donde tenemos acceso a una historia clínica y cualquier cosa la podemos consultar, pero hay laboratorios, como decía ahorita el doctor Juan Camilo, que son externos y que definitivamente si no tenemos acceso a esa historia clínica, de pronto el diagnóstico no va a ser tan bueno, ¿cierto? Y ahí salen un montón de chistes pues, de las muestras insuficientes y todo eso con los patólogos, ¿cierto? Que no es que estemos esperando, ¿cierto?, ver la placa para poder poner muestra insuficiente, sino que muchas veces lo que necesitamos es una buena muestra, una buena historia clínica y que eso nos ayude pues, a tomar una decisión diagnóstica que finalmente va a redundar en que usted como clínico pues, tome una decisión terapéutica o pronóstica o según lo que usted pues, esté buscando, ¿cierto? Entonces, para nosotros es muy importante definir si la muestra, primero que todo, cumple con los criterios para poder hacer diagnóstico. En una médula ósea, por ejemplo, para poder nosotros definir si una médula ósea es compatible para hacer un diagnóstico, necesitamos al menos 6 espacios medulares evaluables, ¿cierto? ¿Qué nos pasa? Que muchas veces tomamos la muestra de la médula ósea y la mitad del fragmento, que llega de 1 o 2 centímetros de largo, corresponde a cartílago o corresponde a tejido fibroconectivo, y 2 o 3 espaciecitos medulares porque la aguja no alcanzó a llegar al sitio donde tenía que llegar. Entonces ahí está el chiste, otra vez muestra insuficiente, ¿cierto? Pero la idea es que esos son los criterios que nosotros tenemos que evaluar y cada una de las muestras que evaluamos tienen unos criterios, digamos, de ser aptos para nuestra muestra, para nuestro diagnóstico. Lo mismo pasa en los extendidos del mielograma. Entonces aquí lo que estamos viendo es un extendido de un mielograma, lo estamos viendo pues a un gran aumento, estamos viendo muchas células, me voy a acercar acá porque sé que a veces es difícil con el cursor, muchas células hematopoyéticas, vemos algunas células muy grandes, como la estamos viendo acá, estas células muy grandes que son los macrófagos, y también vemos algunas células pequeñas, como algunos linfocitos. Los linfocitos son esas células pequeñitas que tienen los núcleos un poco más redonditos, escaso citoplasma, y obviamente estamos viendo pues neutrófilos que
son esas células más grandes que tienen los núcleos polimórficos. Entonces, básicamente lo que estamos viendo ahí es un extendido donde vemos células hematopoyéticas, pero estas células grandes, que son los macrófagos, están fagocitando, aquí lo vemos con mejor, se están comiendo un neutrófilo, ¿cierto? Entonces, eso es lo que estamos identificando, que sí estamos viendo una actividad inflamatoria que si ustedes no nos hubieran dicho como clínicos, estamos sospechando un hemofagocítico, pues a lo mejor hubiéramos pasado de largo y no hubiéramos buscado ese macrófago que a veces en medio de todo ese montón de células tan heterogéneas pasa desapercibido. Entonces hay que ir a buscarlo con lupa. A veces nos podemos tardar, yo he tenido casos en los que me he sentado 40 minutos a mirar solamente un hemograma para buscarle la hemofagocitosis, ¿cierto? Entonces la idea es que sí debemos pues como sospecharlo y contar qué es lo que necesitamos hacer. Aquí, por ejemplo, es un poco más claro, ¿cierto? Los eritrocitos son todas estas celulitas que vemos acá rojas y un montón de linfocitos, pero en la parte central estamos viendo un hemofagocito que adicional a que está fagocitando una célula pues madura, pues también tiene algunos restos de eritroblastos pues que ha fagocitado y que ya ha empezado a tener pues como un efecto de degradación de las células. Las dos fotos que vimos anteriormente son el extendido del mielograma, ¿cierto? Donde vemos morfológicamente las células no están como adosadas unas con otras, sino que estamos viendo las células un poco más libres en un extendido en una placa, ¿cierto? Pero otra de las muestras que normalmente pues, evaluamos en hematopatología son las médulas óseas. Entonces aquí tenemos una fotografía de una médula ósea. Entonces lo que estamos viendo acá, las trabéculas rosadas que vemos grandes son las trabéculas óseas y entre esas trabéculas estamos viendo los espacios medulares, que son cada uno de estos espacios que vemos aquí grandes. Y a ese aumento pues uno no diferencia sino cosas rosaditas y moraditas, entonces uno no sabe qué es, pero básicamente lo que estamos evaluando ahí es la celularidad del paciente, ¿cierto? La celularidad básicamente lo que vemos es más o menos debe ser 100 menos la edad, eso es lo que más o menos, es decir, si un paciente tiene 80 años, pues esperamos encontrar una celularidad pues mínima del 20%, ¿cierto? Pero si un niño tiene, no sé, 10 años, pues esperamos ver una celularidad del 90%. Aquí vemos un paciente que, como dijimos anteriormente, es un paciente de la segunda década de la vida, donde vemos una celularidad que yo diría aproximadamente, cada una de las cosas blancas que vemos acá, estas bolitas blancas que vemos ahí son la parte grasa de la médula y el resto de la celularidad yo diría que más o menos entre un 70-80% de celularidad estaría ocupando pues la célula, ¿cierto? Y empezamos a notar algunas áreas donde vemos un poco más claro, unas células que tienen un citoplasma un poco más claro, que parecen como espumosas, y que si vamos al mayor aumento, pues lo que estamos viendo es que esas células nos están mostrando que son esos macrófagos que están formando cúmulos y que están fagocitando. Entonces ahí lo que estamos viendo es un montón de macrófagos, son histiocitos, ¿cierto?, que están fagocitando. Cada una de estas células que vemos ahí con un citoplasma muy rosado, muy claro, está fagocitando elementos de otros elementos celulares. ¿Listo? Y a un mayor aumento, pues para que nos quede un poco más claro, es lo mismo. La célula es todo esto que vemos acá, es ese macrófago que está por dentro, pues teniendo algunos eritrocitos y otras células. Entonces, básicamente eso es lo que estamos buscando en este paciente. Es un paciente donde teníamos donde ustedes como clínicos tenían una impresión diagnóstica de, bueno, estamos frente a un síndrome hemofagocítico o una enfermedad de Still. Sin embargo, todas las enfermedades reumatológicas pudieran llevarnos a un síndrome hemofagocítico y el paciente pudiera tener las dos enfermedades. Ahí pues mucho más claro en el centro esa célula grandota que está fagocitando. Entonces, para concluir, pues simplemente entender que en patología lo que vamos a tratar es de identificar
algunas cosas que como clínicos no hemos podido dilucidar y que lo que vamos a tratar es de ayudar en todo el grupo interdisciplinario, pues de llegar a un diagnóstico conjunto que nos pueda, pues que no va a redundar sino en el beneficio del paciente. Ese es más o menos pues como lo que trae AD. Síndrome hemofagocítico. Voy a poner un segundo caso, más rapidito porque ya nos quedan 10 minuticos, y es una mujer de 53 años con unas citopenias. Ella tenía anemia y neutropenia severa, con positividad para marcadores serológicos de artritis reumatoide. Le solicitan un estudio de médula ósea con el fin de descartar un síndrome mielodisplásico. En este caso, los especialistas que estaban viendo a la paciente dijeron: tiene citopenias, una anemia, una neutropenia severa, lo primero que vamos a descartar es un síndrome mielodisplásico. Cuando a nosotros entonces nos llegan las muestras del paciente, entonces nosotros decimos, bueno, busquemos el síndrome mielodisplásico. Cuando evaluamos la posibilidad de un síndrome mielodisplásico, pues tenemos que evaluar el extendido de la sangre periférica. En las células maduras es donde vamos a ver con mejor calidad pues si hay una displasia, ¿cierto? ¿Y qué es una displasia? Es una anormalidad celular que nos indique, pilas, ese DNA de ese paciente no está siendo adecuado, ya está mostrando alteraciones morfológicas del núcleo que nos está diciendo ahí está pasando algo. Cuando nosotros miramos el extendido nos encontramos un extendido supremamente hipocelular, entonces ahí estamos mirando a un gran aumento, un montón de eritrocitos, tal vez 10 o 20 plaqueticas por acá, ¿cierto? Y un linfocito. Pero ese linfocito tiene una característica, ahí pues no sé si logren ver la característica, y es que tiene un citoplasma un poquito más grande que otros y tiene algunos pequeños gránulos en su interior. Esta es una foto de un fragmento de esa médula ósea, pero cuando empezábamos a navegar por esa placa, encontrábamos que el paciente estaba supremamente pancitopénico y que lo que más resaltaba era algunos linfocitos que tenían esta característica, que eran más grandes y que tenían gránulos. Entonces ahí es donde nos empezamos a plantear la posibilidad de un trastorno linfoproliferativo secundario a una enfermedad reumatológica. Entonces, utilizamos otra herramienta que también utilizamos en hematopatología, que es la citometría de flujo. En la citometría de flujo lo que vamos a hacer es poder determinar el tamaño de las células, separarlas por grupos y determinar el fenotipo. Es decir, yo voy a coger mis neutrófilos y los voy a poner en un grupo, los linfocitos en otro grupo, y voy a poder determinar cuáles son marcadores de, digamos, membrana o de núcleo o de citoplasma que tengan, y voy a poder determinar qué grupos celulares hay. Entonces ahí lo que estamos viendo es la separación. Cada uno de esos colores que vemos ahí corresponden a un tipo diferente de célula. Entonces vemos abajo en amarillo los linfocitos, en azul en el medio vemos los monocitos, en amarillo en la región más grande y que corresponde como a la mayoría de la celularidad son los neutrófilos, y otra pequeña población arriba en rosa, pues, en rosado, que es los eosinófilos, y allá a la derecha pues vemos algunos de los porcentajes de esa celularidad. Y si miramos los porcentajes vemos que el 64.2% de esa celularidad corresponde a esos linfocitos, que son los que están en amarillo. Entonces ahí lo que tenemos es una desviación de ese diferencial, tenemos unos neutrófilos que corresponden al 23.2 y tenemos unos linfocitos que sobrepasan ese porcentaje. Entonces ahí ya lo que vamos a hacer es caracterizar esa población. Entonces aquí lo que estamos viendo es un diagrama donde vemos dos marcadores, el CD3, que es un marcador de linfocitos T, y abajo el CD19, que es un marcador de linfocitos B. Entonces ahí lo que vamos a ver son tres poblaciones, una en roja arriba, que son los positivos para el CD3, que son los linfocitos T. Los que están en rosa a la derecha son los positivos para el CD19, que son los linfocitos B, y los que vemos en gris,
que no expresan ni marcadores de linfocitos BCD19 ni linfocitos T, el CD3 corresponderían a nuestros linfocitos NK. Entonces, si miramos la proporción de cada una de esas poblaciones, vemos que los linfocitos T, que son los rojos, corresponden a una proporción bastante grande. Y lo que estamos viendo es que el 93.7% de esas células corresponden a linfocitos T. Pero esos linfocitos T también los vamos a subdividir en, bueno, aquí hay 4 poblaciones de linfocitos T. Aquí tenemos 2 marcadores, el CD4 y el CD8. Entonces vamos a poder dividirlos en esos linfocitos que expresan CD4 en amarillo, los que expresan CD8 en azul, los que son dobles negativos aquí en este verde, pues como, y allá arriba los dobles positivos como en un amarillo, ¿cierto? Entonces podemos ver que la relación CD4-CD8 está por debajo, ¿cierto? Vemos que hay una relación disminuida, pero empezamos a ver que predominan obviamente pues los linfocitos T, CD8. Y empezamos a ver unas características inmunofenotípicas también bien importantes. Hay algunos marcadores PAN-T que los deben tener todos los linfocitos T. Y pues aunque son, no sé, marcadores de membrana que a veces nos cuesta entender, pues es importante decir que ellos deben tener expresión de CD3, de CD2, de CD5 y de CD7, esos son los marcadores PAN-T. Cuando una célula T empieza a perder la expresión de esos marcadores, tenemos que hacernos la misma pregunta, ¿estamos frente a una población reactiva o estamos frente a una población neoplásica? En este caso estamos viendo que en azul, azul aguamarina pues no sé, estamos viendo que en la gráfica de allá de la derecha, corresponde al CD5, estamos viendo que los amarillos son muy fuertemente positivos, pero que son nuestros linfocitos CD4 y que estos que son nuestros linfocitos CD8 empiezan a perder el marcador CD5 y abajo tenemos el marcador CD2 y el CD7. Entonces lo que estamos viendo básicamente, pues para que terminemos aquí de redondear la idea, es que tenemos una población aumentada de linfocitos frente al diferencial, ¿cierto? Tenemos una inversión del diferencial que estamos viendo que dentro de nuestra división de cada una de esas poblaciones linfoides, la que predomina es la población T, y que de esa población T solamente los linfocitos CD8 están perdiendo la expresión del CD7 y el CD5 y conservan la del CD2. Por lo tanto, ahí ya empezamos a pensar pues, que estamos frente a un cuadro clonal. ¿Por qué clonal? Porque solamente nuestros linfocitos CD8 están perdiendo esos marcadores PAN-T. Por lo tanto, es una característica, esas células hijas que se están dividiendo con esa alteración genética se está reproduciendo en el tiempo y por eso hablamos de un cuadro clonal. Entonces, la leucemia de linfocitos grandes granulares, según pues la clasificación de la OMS, tiene que tener un incremento sostenido de linfocitos grandes granulares, obviamente. La mayoría de casos son indolentes, puede haber una neutropenia severa con anemia, que era el caso de nuestra paciente, y con frecuencia los pacientes presentan algunas enfermedades reumatológicas, presentan principalmente artritis reumatoide, presencia de autoanticuerpos, complejos inmunes circulantes o hipergamaglobulinemia. Como ven, es un paciente que llegó con una pregunta clínica que era que necesitamos descartar si hay un síndrome mielodisplásico y termina con un diagnóstico de una leucemia de linfocitos T grandes granulares. Entonces, básicamente, pues lo que quería traer es el abordaje pues, de patología, de cómo patología podemos integrarla con un montón de especialidades que dependemos 100% de sus apreciaciones de los pacientes y que esa información siempre nos la transmitan para poder trabajar de una manera articulada en beneficio de nuestros pacientes. Bueno, eso era todo lo que quería pues como presentarles el día de hoy. Muchas gracias. Doctor Cardona, muchísimas gracias por su excelente charla. Pues creo que ya estamos como cortos de tiempo. Yo creo que tal vez habría espacio para una pregunta solamente, porque ya debemos dirigirnos al simposio. ¿Hay alguna pregunta?
Yo de pronto quisiera preguntarle al doctor Juan Camilo, doctor, cuando uno tiene un paciente, un niño con una hepatitis autoinmune, que en ocasiones hacen cuadros muy agudos, ¿cómo se relaciona el rendimiento de la biopsia con el momento de evolución del paciente? Es decir, en esa fase aguda, puede ser viable pues definir qué es una hepatitis autoinmune. Se lo digo porque hemos tenido algunos pacientes en los cuales lo que se describe es mucha necrosis, pero no, y uno queda como con la duda pues si lo que pasó fue una hepatitis aguda de curso fulminante. Doctor, si quieres. Generalmente uno ve los patrones agudo y crónico y eso se refleja en lo que tiene bioquímicamente. O sea, si uno tiene transaminasas muy voladas va a haber mucha necrosis. Entonces por eso uno ve mucha actividad lobulillar y portal. Y por eso yo decía ahora que era la gran destructora, porque la hepatitis autoinmune empieza larvada. Entonces muchas personas comienzan con episodios agudos y terminan cronificando. Entonces por eso es que uno ve actividad severa y luego ya ve los estigmas de cronicidad cuando el hígado ya está fundido. Por eso muchos pacientes hacen falla hepática, es porque elevan las transaminasas, hacen el daño, ya no hay parénquima, no hay quien responda y finalmente empiezan a bajar y uno dice, ay, se está aliviando, no, se está fallando. Entonces eso pasa, pero en los niños, por variar, tiene variantes y es que no expresan toda la actividad inflamatoria como tal, sino que primero hacen la actividad severa y luego va uno a ver y no ve sino cicatriz. Y uno dice, ¿pero qué pasó aquí? Y es que iniciaron un tratamiento y probablemente ya quedó como la secuela. Pero son más agudos los niños que los adultos. Que los adultos son crónicos, casi todos, y llegan en cirrosis o en la falla, depende. Pero los de ustedes casi siempre llegan muy enfermos, muy enfermos. Gracias, doctor. Bueno, yo creo entonces que ya vamos a tiempo para el simposio. Muchísimas gracias a los doctores y gracias a ustedes por su presencia.